Hola a todos, espero que estén disfrutando de estas charlas desde todos los perfiles donde nos puedan ver. Me da mucho gusto que estemos compartiendo la ciencia con todos ustedes y hoy tenemos a Gandhi Vázquez Martínez. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestro en Ciencias en Infectómica y Patogénesis Molecular por el CINESTAB. Se dedica a la docencia a nivel superior, aunque también ha impartido clases en media superior. Su pasión la encontró durante sus estudios de posgrado y a través de la enseñanza en las aulas ha podido divulgar lo que aparentemente es complicado. Que sí lo es, pero pues trata de hacerlo de una manera más fácil y entendible. Y justo esto es el objetivo del Precongreso y del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica y DivulgaFest, que va a haber este 9 y 10 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Gimnasio Auditorio del UAM. Por favor, no se lo pierdan, los esperamos y los dejo con Gandhi Vázquez. Bienvenido, Gandhi. Hola, hola. ¿Ya se escucha? Sí, ¿verdad? Es que pensé que tenía apagado esto. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación también. Y pues muy contento de estar aquí en este precongreso. Espero que en el futuro tenga la oportunidad de estar también en el presencial, ahorita por pues muchas cuestiones, ¿no? No nada más me tocó a mí, sino ver a algunos otros compañeros que también forman parte de la divulgación y también de biociencia, que por una u otra razón no pudimos estar. Pero pues muchas gracias por la información. Compartía en mis redes sociales personales que estaba muy contento de que yo nunca en la vida me había imaginado compartir algún evento con personajes, ¿no? Como los que van a estar presentes en el Congreso en los próximos días. Y pues señalar, ¿no? A uno muy importante para mí, que fue quien me impulsó no me impulsó directamente, pero sí me inspiró a continuar con los estudios de biología, como lo es Roberto Rojo, que no se lo vayan a perder, entre otros muchos jóvenes que están surgiendo en esta nueva era de las tecnologías. Pues muchas gracias y muy contento de estar aquí. Gracias a ti, te dejamos pues con tu tema. Espero que lo puedan disfrutar mucho. Muchas gracias. Y pues, hola a todas y a todos los que están viendo, los que se van uniendo. Repito, de nuevo estoy muy contento por poder estar con ustedes
en este precongreso del segundo Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Estoy acá, yo soy Gandhi Vázquez. Como ya lo habían mencionado hace un ratito, yo soy biólogo de carrera y después estudié un poquito de biología molecular en el CIMBESTAB, en una especialidad que suena un poco complicada, infectómica y patogénesis molecular, y que seguramente en su momento cuando yo estaba estudiando lo fue mucho para mí, muy complicado, pero como mencionaba, durante la estancia de este posgrado me di cuenta de que me gustaba mucho la parte de simplificar las cosas. Y cuando regresé a Tlaxcala, porque lo estudié en la Ciudad de México, y regresé a Tlaxcala, yo soy originario de acá, uno de mis objetivos era poder enseñarlo a través de las aulas, ¿no? Porque considero que también desde niveles básicos hasta los niveles superiores, a veces se nos olvida lo importante que es el proceso de enseñanza de cosas complicadas, ¿no? Porque me decían, por ejemplo, me decían algunas alumnas y alumnos, oiga, profe, pero es que el cálculo es bien difícil, ¿no? Yo no doy matemáticas, ¿no? Y yo, ajá, pero si te pones a pensar y empezamos a destripar el cálculo, las operaciones básicas son las mismas que aprendimos desde pequeñitos, ¿no? Eh, lo mismo sucede con la química, lo mismo sucede, una disculpa por el sonido, ahorita lo quito. Lo mismo sucede con la química, lo mismo sucede con la biología molecular, lo mismo sucede con, por ejemplo, elementos bioestadísticos o bioinformáticos mucho más complejos, que obviamente sí tienen sus grados de dificultad, pero también todo va a partir de una base esencial. Y si no aprendemos o si no enseñamos ahora nosotros esa base esencial y no la tenemos bien cimentada en las y los jóvenes, pues obviamente que cuando lleguen a niveles más avanzados, ¿no? A estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, pues entonces van a tener esa complicación que yo personalmente tuve. En mi caso, pues no le voy a echar la culpa a las y los maestros, sino fue más, pues mi rebeldía, que echaba relajo, que me salía de clases, etcétera, como creo que muchas y muchos jóvenes lo han hecho. Y aún así, me entró como que esa espinita, ¿no? De ver cómo puedo enseñarle a los jóvenes de tal forma de que puedan entender y de que yo me pueda hacer explicar con algo que yo ya conozco o algo que yo creo que me gusta tanto, igual que la biología, y que los puedo juntar para poder enseñarlo. De ahí que las primeras experiencias que yo tuve dentro de la docencia, pues obviamente no fueron tan buenas, aparte pues empecé en línea, me costó un poquito aprender a enseñar, pero lo fui haciendo, empecé a tomar ciertos cursos y a la par de estos cursos de la docencia que me gustó mucho, empecé a tomar cursos de divulgación también. Fue hasta finales del año pasado, inicios de cuando el equipo de Biociencia Wild, que aquí lo voy a encerrar de color azul y voy a empezar a rayar mis presentaciones como casi siempre lo hago cuando presento, eh, me dieron la oportunidad de estar en el equipo y pues obviamente como todo el proceso, pues empezamos de una forma un poquito más lenta, un poquito más, yo estaba muy nervioso porque sí quería divulgar siempre y más acá en el estado de Tlaxcala, y pues no había podido, me complicaba, me ponía nervioso, pero pues muchas gracias a Ulises y a Karen y a todo el demás equipo que conformamos Biociencia Wild, porque pues miren, y yo lo digo para todas y todos los que están viendo que quieran divulgar, en algún momento, si tú sigues haciendo las cosas que te gustan y las sigues buscando, vas a poder estar sentado presentando algo de lo que te gusta y hablando de temas, por supuesto, científicos. Y es por eso, ¿no? Ya juntando todo eso, junto varias de las pasiones que yo tengo. El otro es un proyecto personal que ahorita está en stand-by. Desde la otra vez está en stand-by por muchas razones, pero de hecho estoy igual escribiendo todo lo que va a venir, que se llama Iron VG, que son los videojuegos. En el posgrado conocí a un gran amigo llamado Arturo y pudimos hacer un proyecto de videojuegos que después pues ya no se pudo continuar y lo pude continuar yo solo. Y estos pues son mis redes. Y bueno, ya entrando ahora sí bien en el tema, el título, perdón, de mi ponencia, de mi plática, se llama Ciencia Geek. ¿Cómo puedo enseñar a partir de un videojuego, por ejemplo, y demás cosas? Y ahora sí, voy a empezar a platicarles o voy a ir comentándoles sobre algunos
videojuegos que a mí me gustan tanto y que yo he relacionado bastante con la enseñanza de las ciencias biológicas principalmente. Uno de estos juegos que más, con los que yo regresé a jugar fueron Horizon Zero Dawn. Este juego trata de unas tribus que viven en un mundo en el que postapocalíptico, en el que la vida está como que resurgiendo y los animales, entre comillas, son máquinas. Entonces, obviamente no van a comer a las máquinas, pero sí van a utilizar sus recursos de las mismas para poder crear armas, crear ropa, crear su tecnología. Pero pues la vida es como muy tribal, ¿no? Muy de hace años, que pues en la actualidad ya casi no lo observamos, por lo menos en muchas de las zonas en donde se desarrolla pues nuestra enseñanza y nuestra academia aquí, por lo menos en nuestro país. Durante este camino, la chica protagonista que se llama Aloy se da cuenta de que cuando va creciendo no tiene mamá, no tiene papá, es exiliada aparte de la tribu, gana una competencia y como premio ya quería saber cuál era su pasado, pero no se pudo porque hubo una invasión de otras tribus ajenas y entonces ella empieza a buscar su camino fuera de la tribu y empieza a buscar respuestas de su pasado. Durante este proceso se da cuenta de que ella no tiene mamá y no tiene papá o no tiene ascendencia porque realmente todas las máquinas que existieron o que existen, perdón, las crearon en nuestros tiempos como ayudas, después las crearon como armas y después se salieron de control, como típica película de acción de robots, se salen de control y tienen la capacidad de reproducirse a través de la absorción de la biomasa. Entonces, una científica, Elizabeth Sobek, lo que hace es poder crear una estrategia en donde todo se resetee y la vida vuelva a surgir. Lo último que hace su creación, su inteligencia artificial llamada Gaia, es crear una copia de sí misma, y pues aquí lo podemos ver en esta imagen que está aquí atrás, más o menos, donde está la genética, muy bonita, por cierto, representada, en donde ponemos a Aloy del lado izquierdo y a Elizabeth del lado derecho, y tienen una coincidencia genética del 99.47%. Entonces ahí descubrimos que Aloy es un clon o una réplica genética de Elizabeth para continuar con la labor de la restauración de la vida. Entonces, de este juego así muy por encimita, ¿qué es lo que podemos enseñar y qué podemos aprender? En general, estas preguntas nos las podemos hacer de muchos títulos, no nada más de este videojuego. ¿Qué podemos enseñar de este videojuego? Bueno, podemos enseñar desde genética, por ejemplo. Esta imagen me gustó bastante porque representa a la estructura de el material genético y a lo mejor, aunque no esté el 100% correcto, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando de un videojuego que no se va a dedicar a enseñarnos genética, sino lo que quiere es entretenernos, pues obviamente para que compremos más de la franquicia, o por ejemplo ya salió el número 2 que se llama Forbidden West, que pues ya también lo compré porque me gustó mucho este. Esa no es la intención, pero por ejemplo, ¿no? Las bases nitrogenadas, pues las podemos ver referenciadas incluso en figuras distintas y en figuras complementarias, como lo son, por ejemplo, la adenina con la timina o la guanina con la citosina. Por ejemplo, este cuadrito con esta flor y esta flor con este cuadrito, como lo es en la genética, ¿no? Como lo es en la estructura de la doble cadena de hélice del ADN, del material genético. ¿Podemos enseñar eso a partir de este videojuego? Por supuesto. ¿Qué podemos aprender? Bueno, podemos aprender también dentro de todo lo que estamos viendo, no solamente de biología, sino también de culturas, tradiciones y todas estas cuestiones sociales que encierran a todo el porqué de la protagonista, de las tribus que están alrededor. Por ejemplo, ellas encontraron a Aloy y a la protagonista en una montaña, dentro de una montaña que había nacido, entre comillas, a las afueras de una puerta de metal. Entonces las tribus o las matriarcas pensaban que la tierra había parido a Aloy
Y entonces ahí viene toda esta cuestión de las religiosidades, de las creencias, de las costumbres, que también podemos echar mano. Digo, no es mi área, pero también podemos utilizarla. Ahora la biología también, por supuesto, ¿no? Ya hablamos de genética. Ahora, por ejemplo, les comenté hace un ratito que las máquinas, por ejemplo, esta que es como un depredador, ¿no? La anterior, voy a regresar a la diapositiva, es un venadito. Y desde ahí ya sabemos cuál de las dos aparentemente es la mala, ¿no? O cuál de las dos aparentemente es la que va a hacer más daño. Y en efecto, así lo hacen en los videojuegos. Estas máquinas, por ejemplo, la que muestro en esta diapositiva, es una máquina que se alimenta de biomasa, las empieza a absorber y empieza a generar partes mecánicas y eléctricas. Es decir, podemos hablar de metabolismo, podemos hablar de alimentación, podemos hablar incluso de redes tróficas. ¿Por qué? Porque también en el juego nos muestran que estas máquinas pueden eliminar a otras máquinas y las otras máquinas son las que pueden alimentarse incluso de hierbas. Esto es algo ya muy ciencia ficción, pero que lo podemos relacionar incluso con materias de ecología. Dentro de todo este proceso, ¿no? De las máquinas y de la inteligencia artificial que maneja la investigadora o que dejó la investigadora para reestructurar todo, nos muestran a todas estas deidades, ¿no? Que vienen desde Gaia la Titán hasta los distintos dioses y semidioses que pueden existir dentro de la cultura griega. Ajá, son griegos. ¿Son griegos? Grecorromanos, ¿no? Y que prácticamente pues eran los mismos. También de ahí podemos echar mano para utilizar estas herramientas y decir, a ver, por ejemplo, Hades es el rey de él, y ya, ¿no? Te pueden decir los jóvenes, no, pues del infierno, del inframundo, porque ellos también dentro de su cultura, dentro de su conocimiento general, van a encontrar algunas otras referencias, como lo son, por ejemplo, la película de Hércules, ¿no? Que en Hércules sale este personaje que es hermano de Zeus y que se supone que es el rey del inframundo o el dios del inframundo. Como ellos te lo vayan manejando, también es algo bien importante que yo a veces discuto, ¿no? O platicamos incluso entre el equipo. ¿Qué tan bueno es, ¿no? Corregir de cierta forma a la gente y sino más bien escuchar y principalmente a los jóvenes o a los niños y decirles, ok, a lo mejor no es el rey, ¿no? Pero pues un rey domina y gobierna, ajá, vamos a ver cuál es la diferencia entre un dios o una deidad y un rey, en este caso de la cultura griega, ¿no? Todos estos personajes se supone que eran distintas inteligencias artificiales para ayudar a distintos puntos y de ahí tú puedes echar mano. Por ejemplo, Apolo lo que se iba a encargar era de educar, de enseñar el pasado a las nuevas generaciones para que no se repitiera el mismo error de la creación de estas máquinas. Entonces, ahí surgen preguntas que uno como, en mi caso como docente o en mi caso como divulgador, podemos hacerle a toda la comunidad, principalmente a este nicho de entre niños y jóvenes, ¿no? ¿Tú qué harías, no? Porque en el juego, un personaje que fue el que creó las máquinas, elimina a Apolo, porque lo que no quiere es que conozcan esa historia para replicarla. Y la otra es Elizabeth, que sí quería enseñarles para que no la repliquen. Ambos tenían el mismo objetivo, pero con procesos distintos. Y de ahí podría surgir una pregunta, ¿no? Para el aula o para el público. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Empiezan las posturas, empiezan las discusiones y se pueden hacer unas dinámicas muy, muy interesantes. Obviamente, pues las demás deidades, ¿no? Por ejemplo, Hades era el reset. ¿Por qué? Porque obviamente, como todo en la vida, hay errores, ¿no? Hay errores incluso genéticos, llamados mutaciones, hay aberraciones, hay es infinidad de cosas que hacen bonito precisamente a esta área de la biología y que Gaia se podía equivocar y para eso estaba Hades, ¿no? Para detenerlo, era su stop y volver a empezar todo. Ya en la historia se supone que hay gente mala que se quiere aprovechar de Hades y bueno, eso es como que de forma muy, muy general esta parte de Horizon Zero Dawn, que es uno de mis juegos favoritos. Otro de mis juegos favoritos que se hizo serie y que se hizo muy popular, aparte porque salió post pandemia, es The Last of Us, ¿no? Un videojuego que nos habla de un mundo también post-apocalíptico, que nos habla de una pandemia que azotó principalmente, pues se ve en Estados Unidos, pero se supone que azotó todo el mundo porque empieza en Brasil y anda por todos lados, de un hongo. Lo interesante de todo esto, lo que metió mucho morbo, ¿no? Incluso a los televidentes o a los, no sé cómo se les diga, a los que ya vemos todo por plataforma de streaming, fue que este hongo sí existe en la vida real, ¿no? Este hongo se llama, es de un grupo llamado Cordyceps,
que afecta principalmente insectos y que la biología de este hongo es padrísima, padrísima. O sea, las esporas están en el suelo y va caminando una hormiguita, las esporas se pegan a la hormiga y penetran no sobre el exoesqueleto, sino en las aberturas del exoesqueleto, entran a la hormiga y todo el micelio empieza a crecer, pero en órganos no vitales. ¿Para qué? Porque necesitan obviamente de la movilidad de la hormiga y de que siga viva hasta que lleguen a superficies altas, o incluso hay algunos que llegan a las colonias para infectar, pero absolutamente todo. Toda esta biología, todas estas relaciones, todas estas simbiosis las podemos enseñar, por eso aquí le puse en la diapositiva, hay cientos de herramientas. Además, por ejemplo, de estos procesos de infección micológicos o de los hongos, también podríamos hablar de las evoluciones de una enfermedad o de la patogénesis, por ejemplo, y la infectómica, ¿no? Que fue lo que estudié en el posgrado. ¿Por qué? Porque también dependiendo del grado de infección, hay distintos tipos de, vamos a llamarlos enemigos, ¿no? Que son los infectados. Vamos a encontrar a los runners, vamos a encontrar a los clickers, que son los chasqueadores que hacen ruido porque ya no ven, porque obviamente que detrás de todo esto de los videojuegos hay tiene que haber, me preguntaban en charlas pasadas, ¿hay biólogos detrás de todo esto, científicos? Seguramente sí, porque este hongo, por ejemplo, llega al sistema nervioso de las hormigas. ¿Cuál es nuestro sistema nervioso central? Pues obviamente que dependemos del cerebro, ¿no? Y de muchas otras periferias que también son parte de este sistema, pero pues lo más lógico es que llega al cerebro y ahí empieza a liberar el cuerpo fructífero, ¿no? De este hongo. Y este honguito, perdón, esta forma de infección o esta etapa de infección ya no ve, pierde esta capacidad de vista, pero se guía por los sonidos, ¿no? Entonces, todos, esta etapa, perdón, esta segunda, tercera etapa también es una etapa más evolucionada. ¿Y qué pasa cuando hay más tiempo? Bueno, pues los hongos ya invaden por completo a todo el organismo, ya empiezan a salir cuerpos fructíferos por todos lados y ya llega una etapa llamada que son los gordinflones, que incluso liberan esporas. Eso es algo que me encantó también. Liberan como esporas que cuando te tocan te pueden infectar y te pueden bajar la vitalidad y te pueden eliminar del videojuego y otra vez, ¿no? A intentarlo. Entonces la idea o el argumento de este videojuego es que esta chica llamada Ellie, que es la protagonista, es inmune a este hongo y la tienen que llevar hasta donde están los científicos para poder experimentar con su organismo, ¿no? Cómo ella funciona. Igual al final se crea cierta polémica porque ya va, ajá, sí, ya pasó todo. Iba a decir, no voy a spoilear, pero creo que ya pasó un poco de tiempo, ¿no? Entre el videojuego y entre la serie también. Lo que sucede es que este acompañante Joel, hablando de cuestiones sociales que también se pueden discutir, es que pierde a su hija durante esta infección por una injusticia. Por la histeria colectiva, los policías y el ejército pues estaban eliminando a todos los que estuvieran corriendo, a todos los que veían que más o menos podían tener una infección. Él llega con su hija en brazos y pues el policía duda y ocurre una tragedia, ¿no? Con la niña. Le encargan a esta chica porque Joel se empieza a volver como cazarrecompensas, se empiezan a vivir en comunidades aisladas por el ejército para que el virus no entre, perdón, el hongo, ay dije el virus, el hongo no entre, y le encargan a esta chica, entonces que la lleve con los científicos. En ese transcurso, Joel pues se encariña obviamente con la chica porque ve representada toda esta imagen de padre, hija, etcétera, y al final pues le dicen, necesitamos experimentar con el cerebro de Ellie, ¿no? Pues obviamente ya no va a poder vivir y Joel ahí tiene que tomar una decisión. Igual socialmente, ¿qué haríamos? Y también podría ser un tema de discusión. Obviamente podríamos platicar de micología, de todas las estrategias de adaptabilidad de los hongos, en este caso, pues de este tipo de hongos que son ascomicetos, podríamos hablar de basidiomicetos, de ahí yo a veces parto, ¿no? Para hablar, bueno, este tipo, por ejemplo, lo podemos encontrar en ciertos lugares e incluso, ¿no? Por ejemplo, algunas especies de Cordyceps se pueden comer, son comestibles. ¿Por qué no nos afecta, no? Me han preguntado, o nos podría afectar, y pues ahí entra toda la biología molecular y es donde empezamos a platicarles de enzimas, de algunos elementos que tienen que ver con,
con los factores intrínsecos y extrínsecos del organismo. Ahorita yo tengo la oportunidad de dar clases yo nunca me imaginé dar clases de biología, de microbiología y química en una carrera de gastronomía, ¿no? Y estoy en ese proceso y pues trato, ¿no? de enseñarles a los jóvenes la microbiología con relación a lo que nosotros estamos en contacto día a día, que es la alimentación. Entonces, ¿qué es una enzima? ¿No? Me pueden preguntar. Pues una enzima. Ya, ¿se acuerdan que vimos que la vida hace años se empezó a conformar por diversas biomoléculas y unas de ellas, de las más complejas, porque fue resultado de todo nuestro dogma central, ¿no? Biológico, que son las proteínas? Bueno, pues uno de estos grupos de proteínas son las enzimas, que funcionan como catalizadores, aceleradores, etcétera, 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 ¿no? Y de ahí puede partir toda esta situación. Hablando, obviamente, o como teniendo como base un videojuego, ¿no? Que nadie por acá, pues a lo mejor le había pasado. Y qué bueno que salió la serie y qué bueno que salió post pandemia, porque así son más herramientas que yo como profesor, como divulgador y muchos creo, podemos ir echando mano de ellas para seguir enseñando. Otro más, ya ejemplos más concretos y específicos, por ejemplo, Pokémon. Pokémon, hasta hay una Wikidex que tiene toda la biología de cada uno de ellos, de dónde viven, qué comen, con quién se relacionan, etcétera. Pero algo muy interesante que ocurrió recientemente fue el tema de evolución convergente y divergente, que se refiere a pues, que organismos que viven o que no se parecen en nada, ni genéticamente, viven en ciertos lugares que se parecen, ciertos climas, o sea, la ecología es muy similar y pues los organismos tienden a llegar a parecerse, ¿no? Es decir, de dos cosas distintas convergen en uno solo. Y la divergente es que tienen parentesco filogenético y las condiciones ecológicas de igual forma han hecho que la evolución sea divergente, es decir, que se separen sus caminos y no se parezcan para nada. Entonces, por ejemplo, estos tres Pokémon, estos dos, se supone que son de la misma especie Pokémon, se llaman Dugtrio, solamente que este que tiene cabello, a pesar de que es muy cercano genéticamente a el Dugtrio original, que vive en cuevas y vive debajo de la tierra, este vive cerca de volcanes. Entonces, sus pelitos o su cabello se supone que están hechos de acero para sentir las vibraciones volcánicas y así prevenir si un volcán va a hacer erupción. E incluso el tipo de suelo, este es más como una roca volcánica y este es más otro tipo de suelo, más como de una cueva o de algún otro tipo de ecosistema, cambia, ¿no? Y a mí me sorprende cómo empezaron a variar en estas cosas. Por otro lado, este es un tipo de evolución convergente, porque estos en teoría no tienen nada de parecido, ya que estos dos son tipo tierra y este es tipo agua. Nada que ver, porque la tierra y el agua en Pokémon son enemigas. Y se parecen bastante, y incluso en el nombre, según los investigadores Pokémon, le pusieron Gugtrio con W. Gugtrio, creo que sí escribe. Y como podemos darnos cuenta, es aparentemente muy similar, ¿no? Entonces, podríamos a partir de ahí, en clases de ecología, que yo tuve la oportunidad de dar clases en preparatoria de ecología, empezar a hablar de estos tipos de temas, ¿no? De las evoluciones, de cómo los factores ecológicos, de las barreras naturales que puedan existir, de cómo se pudieron haber separado los organismos desde hace años hasta ahora, y cómo es que muchos se parecen, ¿no? Para evitar igual, también hay algunos mitos. No sé si hace tiempo vimos un TikTok o una imagen de que la ballena creo que le quitaron toda la parte muscular, todo el tejido muscular y quedaron solo el tejido óseo y decían, no, creo que solo la piel y quedó el músculo y decían, miren, es una mano y es el demonio y todo, y pues obviamente no existe toda esa parte, ¿no? O sí, pero es de otra forma más biológicamente explicada que no da tanto miedo. Otro tipo es, por ejemplo, estos dos es un tentacruel que vive en el agua, es un pulpo, y este es un Toadstool que vive en el campo y aparentemente, aunque es un pulpo, está basado más en un hongo. Si se dan cuenta, bueno, en una seta de alguna especie de hongo. Si se dan cuenta, tiene esta forma de el sombrerito y aquí pues vemos todo el bastoncito, ¿no? Del Pokémon. Es una evolución que fue divergente porque a partir de familiares cercanos se fueron uno para el agua y el otro se fue para el campo. Hay muchas más herramientas en muchos más videojuegos que nosotros podríamos encontrar.
Biomutant o Biomutant o como le sepamos pronunciar. Es un juego que a mí me encanta, es un juego tipo RPG, que se llaman Role Play Games, ajá, en donde tú eres un personaje y ese personaje va subiendo de características o de estadísticas de sus características dependiendo de su ambiente. Entonces, este juego nos va a hablar de mutaciones porque, pues, su nombre lo dice, y estas mutaciones surgen a partir de la contaminación de un ecosistema y ellos, pues, están tratando de arreglar por un lado ello y por otro lado competir contra otras tribus. Estas mutaciones te van a dar ciertas características de resistencia, de salto, de fuerza, de agilidad, etcétera. Y todo esto va relacionado a cuestiones meramente genéticas, ¿no? Del personaje. Podemos hablar de contaminación, podemos hablar de ecología, y me encantan porque los conceptos que van manejando tienen que ver mucho con esto, ¿no? De las mutaciones y la evolución. Y a veces, pues, estas adaptaciones, ¿no? Van surgiendo a partir precisamente de estos pequeños accidentes que van ocurriendo día con día. Es un juego que también apenas lo estoy jugando, no llevo muchas horas de juego, pero que me está gustando bastante, bastante. ¿Desde cuando ya lo quería jugar? Pero pues hasta ahorita que es gratuito, tuve la oportunidad. Y más, y más, y más, y más cosas. Ahorita les hablé de algunos ejemplos de videojuegos que yo más utilizo o que a mí más me gustan también. Pero no solamente con los videojuegos podemos hablar de ciencia o de biología. Yo a veces les pongo de ejemplo a algunos alumnos cuando vemos el tema de hongos, el árbol de las almas de Pandora de Avatar, ¿no? Que está conectado, está interconectado a través del suelo con todo el bosque, con todo su pasado, con todo su presente, y lo relaciono bastante con todas estas cuestiones del crecimiento de las hifas, de los micelios y la formación de micorrizas de los hongos, de cómo cuando en un bosque, por ejemplo, algún ave muere, los hongos son de los organismos que más llegan a utilizar estos nutrientes y cómo los van transformando químicamente y cómo estos elementos también se los pueden proporcionar a un árbol, ¿no? Yo les platicaba a algunos jóvenes, si ustedes creen en la reencarnación, esto es lo más cercano a eso, ¿no? A lo mejor no vas a volver a ser alguien tú con una esencia o con un alma, pero sí vas a poder ser parte de otra cosa natural. Pongo de ejemplo ahí el árbol les digo, de las almas de Pandora, que incluso toda esta cuestión tribal de que el pasado, escucho las voces y todo, ya si nos queremos meter a estas cuestiones, pues incluso metafóricamente es muy cierto, ¿no? Cuando una ardillita, ¿no? Pasan sus elementos o sus bioelementos, sus átomos, pasan de ser una ardilla ahora ser un fruto, pues lo podemos romantizar incluso de esta forma. Y eso fue lo que hizo en este caso, pues Cameron, ¿no? Con esta película muy, muy bonito, que aparte, pues toda la diversidad de especies, toda la diversidad de flora y fauna, los hongos, todo, a mí me encantó esa parte de Avatar. Por ejemplo, podemos hablar incluso de biologías que se parecen mucho, que son extraídas, por supuesto, de la vida real en series como Star Wars, ¿no? Aquí puse nada más algunos animalitos. Pero también hay algunas razas humanas que están mezcladas con razas animales, ¿no? Y todo esto lo podemos ir relacionando con más estudios, por ejemplo, de cuestiones de bioingeniería genética, cuestiones de biotecnología, que ocurren en la vida real y que a veces me han preguntado, ¿se puede hacer esto con esto? ¿Se puede combinar este animal con este otro? Y esto puede crear una especie, ¿no? Y ya podemos surgir de estos ejemplos, pueden surgir de estos ejemplos algunas explicaciones ya más claras, ¿no? Por ejemplo, el caballo y un burro, que cuando se juntan, pues dan una mula, pero pues estos no pueden tener crías porque no son una especie, porque genéticamente, bla, 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 bla. ¿Ja? Hay todo público también y hay todo tipo de películas, por ejemplo, bichos. Yo me acuerdo que en algún momento en clases de ecología hicimos un trabajo, trabajamos todo el semestre con ecología de insectos y pues obviamente que se tenían que no aprender, pero tenían que conocer a los grupos de estos insectos, cuáles eran insectos y cuáles no para empezar, y a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, la catarina, ¿qué es? No, pues es un coleóptero. Ah, muy bien. ¿Y esta oruga qué va a resultar? No, pues seguramente un lepidóptero. Ah, pues sí, porque al final ven que dice, soy una linda mariposa. Las hormigas, ¿no? Ah, ya ni me acuerdo qué grupo eran las hormigas de insectos, por cierto. Himenópteros, igual que las
No, ni me acuerdo. Soy muy malo para recordar algunas cosas. Por eso yo siempre ando con mi libretita. Y así con cada uno, los mantodeos, la otra lepidóptera, las cochinillas, que yo les dije, esos sí son insectos, y al final pues sabíamos que no eran que no eran parte de este grupo, ¿no? Sino que estaban más emparentados con camarones y no sé cuánta cosa. Hay todavía más de donde podemos sacar. Aquí puse ya para finalizar esta plática 3 ejemplos. Por ejemplo, Sweet Tooth, que es una serie de Netflix que estoy recomendando mucho ahorita a mis alumnas y alumnos, que nos habla un poquito de esta ingeniería genética sobre encontrar un tratamiento, una cura a muchas enfermedades, como que una máster, ¿no? Una cura máster o un tratamiento maestro, y que pues se sale de las manos y en lugar de crear resistencia, o bueno, no sé todavía si sí se creó resistencia o no, crearon algunos animalitos, porque nosotros también somos animalitos, híbridos, y pues la historia trata de este jovencito que es un venado, y cómo lucha, ¿no? Por esta pelea que hay entre la gente que cree que ellos son el producto del mal y la gente que los defiende porque creen que son la nueva evolución y que de ellos pertenece el mundo. Este es un cómic originalmente que ganó diversos premios, la verdad no recuerdo qué tipo de premio, el nombre de los premios, pero fue premiado, ¿no? Y ahorita está en Netflix, está en la segunda temporada y ya se dijo que sí iba a ser una tercera temporada. Y pues también lo he llegado a utilizar, por ejemplo, para hablar a veces de bacterias. Apenas justo estamos viendo el tema de bacterias y les comento a los jóvenes que pues hay miles de bacterias que no conocemos y no se han caracterizado y que seguramente muchas las podemos encontrar en algunos ecosistemas, no en donde el ser humano, pues al ser humano, perdón, le complica mucho entrar. Y me comentan algunos, como en la Antártida, exacto. Y muchos sacan, ¿no? Es que yo vi que en la Antártida, si se derriten los polos, van a surgir nuevas enfermedades. Y digo, bueno, a lo mejor no son enfermedades, no sabemos ni siquiera de qué se trata, pero, y les digo ahí, ¿no? Vean Sweet Tooth, porque ahí el virus que utilizan lo sacaron de la Antártida, ¿no? Y creas esa como pequeña semillita de curiosidad que a veces de grande se nos olvida, ¿no? Para hacer esta investigación. Otro más son los juegos de mesa. A mí me encantan los juegos de mesa. Yo crecí con juegos de mesa, Monopoly, Uno, veía en la televisión el Adivina Quién, porque ese nunca lo tuve. ¿Qué más? Déjenme voltear porque seguramente ahí tengo. El Scrabble, Maratón. Y creo que el Maratón era el que más como que nos enseñaba. Pero conforme empecé a crecer, vi que había otro tipo de juegos que tienen editoriales principalmente europeas y de Estados Unidos, que son bien variados y son bien interesantes, que hablan de gestión de recursos, que hablan de crear estrategias, que algunos se les llaman party o party, en donde vas jugando las cartas muy rápido. Tengo ahí algunos cuantos, por ejemplo, que te cuentan historias dentro del juego y que te atrapa, ¿no? En el momento en el que tú estás participando de este. Pero también hay algunos educativos como este que se llama, no me acuerdo cómo se llama, no se llama célula, se llama creo que citosis, que nos habla del funcionamiento y de la estructura celular. Aquí podemos ver organelos internos, podemos ver todos estos organelos. Aquí está la mitocondria, este seguramente, no me acuerdo qué sea, este seguramente es el núcleo, ¿no? Por ahí podemos encontrar seguramente aparatos de Golgi, creo que este es el Golgi, ¿no? Depende cómo dibujemos las estructuras. Encontramos ribosomas, etcétera, y todos los jugadores van gestionando recursos para tener un objetivo. Yo lo platico a veces con Ulises y le digo que uno de mis grandes objetivos como divulgador es poder crear un juego de estos, que por cierto, ya se lo platiqué a Ulises cuál es el fundamento de este juego, y que surgió a partir o sea, me animé a así hacerlo desde que vi la Lotería Wild, ¿no? Que es un juego de mesa muy popular, que es un juego muy clásico, típico, y que Biociencia lo ha utilizado para darle un toque especial, ¿no? Apenas pasó la edición de la Lotería Wild versión plantitas y estuvo súper divertido, con preguntas, respuestas, estuvo muy padre, ¿no? Pero sí, mi objetivo, quisiera que en algún momento se hiciera un juego de mesa un poco más complejo para niveles un poquito
educativos ya de nivel superior, por ejemplo. Hay como spoiler, tendría que ver con sistema inmunológico y cómo defenderse, ¿no? Y termino con que también la literatura nos puede enseñar bastante, no necesariamente científica. Yo recuerdo bastante a una profesora que nos decía en el posgrado, a partir de hoy, sus libros de novelas, sus libros de acción, sus libros de lo que sea de literatura, van a desaparecer de su buró y van a encontrar puros artículos científicos. Y pues yo sí me quedaba así como que, ay, a mí me costó bastante, yo sufrí bastante en el posgrado porque fue un gran cambio para mí, ¿no? Y yo no soy una persona aparte que lea mucho, ¿no? Pero pues eso te impacta en tu vida, ¿no? Así como ya no vas a, por ejemplo, yo leo cómics, ya no voy a leer cómics, voy a leer artículos, ya no voy a ver películas de acción de Marvel, ya voy a ver documentales, ya no voy a hacer esto, sino voy a hacer lo otro. Y te empiezas en mi caso, ¿no? Me empezaron a dar de vueltas la cabeza. Este es un libro, eh, este es un libro que me lo regaló mi hermana, que fue, yo la primera vez que supe de él, película, que esta película fue de 1970 más o menos, que se llamaba en español El Príncipe de los Conejos, pero pues que no tiene nada que ver con la traducción de Watership Down, que quiere decir la colina de Watership, allá en Inglaterra, y que nos habla o nos narra las aventuras de ciertos conejos. Pero lo bonito también es que nos habla de cómo viven los conejitos en sus comunidades. Hay partes en donde te dicen, por ejemplo, para nosotros es muy sencillo subir una colina porque tenemos nuestra cabeza en la parte más alta de nuestro cuerpo y por lo tanto conforme vamos subiendo podemos incluso levantarla y ver más allá de lo que tenemos justo enfrente. Para los conejos no es así. Por eso ellos se estresan más al subir una colina que al bajarla, ¿no? Y eso es parte de la biología que yo no conocía de los conejos. Cabe mencionar que los conejos son mis animales favoritos y que se hicieron mis favoritos precisamente por una leyenda que cuentan en este libro, que también cuentan en la película, y que me va enseñando un poquito más y que me va relacionando a la literatura que no tiene nada que ver con ciencia, que no es una enciclopedia del conejo o reproducción del conejo o etología del conejo, o sea, el comportamiento de los conejos, sino que es meramente literatura, las aventuras, que en algún momento se pone bien chido porque hay como que una guerra y llega una gaviota y tú te vas imaginando todas estas situaciones y que después de esa leída y de ese entretenimiento te vas o te va alimentando, ¿no? También para este conocimiento biológico científico. En mi caso, también hay otros, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy bonita que me gustó mucho que se hiere un conejo, se lastima y le dice a su amigo, es que me duele la herida. Y le contesta a su amigo hermano mayor, le dice, lámete la herida hasta que te quedes dormido, porque esa es como que la mejor solución. Y de forma metafórica, pues igual incluso puede suceder, ¿no? A veces cuando decimos una lloradita y a seguirle, pues de esa, y una dormidita y a seguirle, pues de eso también lo podemos ir relacionando. Y pues de forma general, de forma, espero que haya sido importante también. Eso es más o menos cómo relaciono algunas partes de videojuegos, películas, series, cómics o todo lo que me gusta con con los videojuegos, con la biología en principalmente la enseñanza y la divulgación. Muchas gracias. Está muy interesante y cómo vas relacionando todo. De hecho, ahorita que estuviste platicando ya se me ocurrieron varias cosas para mis clases que nunca lo había visto de esa manera. Y también es una forma también que para cuando ellos estén jugando se vayan acordando, ¿no? Sin querer, vayan estudiando también. Sí, eso es como que lo que pretendo al final, que cuando estén viendo algo digan, ay, sí es cierto, ¿no? Lo vimos apenas o lo vimos allá, porque a mí me pasaba y así aprendí mejor. Digo, no todos aprendemos igual, hay quienes les gusta leer o les gusta ver, pero eso, creo que eso es bonito, ¿no? Como menciona. Uh-huh. Sí, lo van haciendo parte de su día a día, que eso es lo interesante. Exacto. Sí, el otro día salimos de clases y había un árbol y le crece heno y a un lado tenía musgo.
y les digo, miren, vengan, 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 vengan. Y ya les enseño cómo el heno, ¿no? Una planta que crece en la superficie de las plantas, cómo sus raícitas se empiezan a penetrar un poco y cómo el musgo es muy importante tenerlo. Y estamos en la ciudad, ¿no? O sea, a pesar de que Tlaxcala no es una gran ciudad, pero pues sí es una ciudad en donde no encuentras eso a cada rato, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, está muy, muy interesante toda esta onda de darle un giro, ¿no? Tantito a la educación. Ujú. Aquí tenemos algunas preguntas. Claro. Ulises Carvajal nos dice, hola Gandhi, está muy contento de verte en esos espacios y le gustaría saber por qué es que te interesa y te gusta toda esta parte de la divulgación. Bueno, brevemente, me gusta bastante porque creo que a veces cuando crecemos se nos olvida enseñar la ciencia, en este caso, las ciencias biológicas o cualquier tipo de enseñanza, de una forma en la que a la mejor al público o a los jóvenes les gustaría aprenderla, más cómoda, se nos va haciendo incluso a veces hasta pesado. Y eso fue en mi experiencia personal. En el posgrado me costó enormidades, me costó bastante, y yo pensaba y dije, no, no, ¿por qué? ¿Por qué aquí me costó tanto? Bueno, porque yo no estaba a lo mejor acostumbrado a este ritmo, no estaba acoplado, me costó mucho acoplarme. Y dije, no, me gustaría enseñar todo esto que aparentemente fue muy complejo, porque sí fue muy complejo, pero aparentemente lo es, lo quiero destripar a tal grado de que para los jóvenes no lo sea tanto y digan, oh, ya entendí, oh, ya me quedó claro y lo puedan relacionar, ¿no? Con como dice su día a día. Es en síntesis por qué me empezó a gustar la divulgación. Ah, y en segundo lugar, porque no todos los artículos están disponibles para toda la gente. Es muy complicado a veces que esa información pueda llegar a todos, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en la pandemia y ahí surge todo ese interés de la divulgación. Así que quedan como Principalmente. guardaditos o quedan Ujú. también dentro con otras palabras completamente técnicas. Y ya Sí. ahí empieza otro complejo, ¿no? Porque uno lo intenta leer y dice, bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir ahí? A menos que Ujú. sea especialista en el tema, ¿no? Tienes que saber inglés, que digo, es una Ajá. herramienta muy útil, pero no a todos las tienen. Y cuando empiezas a dar clases, por ejemplo, yo empecé a dar clases en comunidades eh, en donde no había ni internet, ni a veces luz, las calles no estaban pavimentadas. Digo, ¿cómo entonces te vas a preocupar por enseñarles inglés? Y primero, pues, que coman bien, que vengan con energía, que no se ensucien su uniforme. Llegaba un chavo se cayó de la bici y tenía lodo, ¿no? Imagínense. Entonces, esa parte como que dije, vamos a descomponerla y vamos a divulgar. Ok, muchas gracias. Aquí en general nos comentan, están muy emocionados con tu charla y nos comentan también que les gustaría saber tu opinión, porque hay muchas mamás que en ocasiones regañan a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, ven los videojuegos como algo malo y que no deben de utilizarlos, que queman las neuronas, como que hay muchos Sí. comentarios negativos y prefieren que estén realizando alguna actividad. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que todos los excesos son malos, ¿no? El exceso de estar en los videojuegos, en la pantalla, y a ciertas edades, pues también son malas, ¿no? Es como, por ejemplo, los niños que van a concierto, que les ponen sus orejeras para que no escuchen tanto, porque pues obviamente que les va a hacer daño. Lo mismo un niño que está pegado mucho tiempo en una pantalla va a, pues va a tener complicaciones incluso de la vista, ¿no? En un futuro. Sin embargo, creo que con moderación, con su buena dosis de jugabilidad, a lo mejor no diaria, pero a lo mejor, yo por ejemplo no juego diario, me echo unas 2 horas cada 3 días, si acaso. Creo que ayudan bastante. Por ejemplo, rápidamente, yo me fracturé mi mano, no sé si se alcanza a ver, mi mano derecha, y gracias a los videojuegos pude tener una cierta rehabilitación por estar jugando, estar moviendo la mano. Tuve una fractura apenas en marzo por estar jugando deporte, algo de deporte. Y yo creo que hay distintos tipos de juegos, ¿no? También hay juegos que obviamente no te van a enseñar absolutamente nada y que son meramente para entretenerte. Y hay otros tipos de juegos que tienen historias, hay juegos que te hacen pensar más, de estrategias. Hay una clasificación muy importante que con gusto en otro momento podríamos platicar incluso de ello, y que todo esto va a estimula
el sistema cognitivo, estimula el sistema de razonamiento, estimula el sistema motriz, las capacidades motrices, la memoria muscular. Hay muchos beneficios. Yo solamente sí recomiendo, si eres joven o si eres niño, que los juegues con moderación. Ahí van a estar, no se van a ir, no se van a acabar. Y si son mamás o papás, que no pasa, no tiene nada de malo. Hay algunos videojuegos que obviamente son violentos, pero eso es un tip. Si van a comprar un videojuego, no tengo a la mano aquí ninguna carátula de videojuego. En la parte de abajo viene una clasificación. Si tiene una M, quiere decir maduro o mature, y ese es un juego que tiene otros temas, ¿no? A lo mejor ya cuando crezcan los pueden comprar, pero hay muchísimos otros juegos como Horizon, por ejemplo, que pues no tiene nada de estas situaciones. Ajá, creo que sí, ese no. Pero estas clasificaciones ayudan bastante. Hay incluso un videojuego que es de unos cocineros que tienen que cocinar y preparar todo muy rápido, y créanme que la diversión está muy, muy padre. Se llama Overcook, por cierto. Está bonito. Ok. Por aquí también nos preguntan que si crees que alguno de los personajes que mencionaste se puede pasar de la ciencia geek a la vida real. Ojalá no sean ojalá no sean los causantes de enfermedades o las mentes que crearon estas máquinas, pero yo creo que ya existen y que es al revés. Creo más bien que todo lo que creamos en ciencia ficción, en libros, en videojuegos, en películas, todo fue sacado en algún momento de algo que vieron, de algo que existe. Por ejemplo, los aliens, ¿no? Que parecen unos parásitos que se te aferran a tu cuerpo y que después te pueden destrozar, pues no está tan alejado de la realidad. A lo mejor no con nosotros, pero con otro tipo de organismos. Hay muchos organismos que no conocemos. Hay una cuenta de TikTok que me gusta bastante, que es de un personaje que dice, siempre empieza sus TikToks diciendo, animales que me vuelan la cabeza por raros. Y empieza a decir, este animal tiene como 2 narices, ¿no? Y está sorprendido. Y luego lo veo y digo, claramente puede ser un animal de Star Wars, ¿no? De estos que tienen otro par de patas, 2 narices, cuernos, etcétera. Yo creo que es la combinación de lo que ya existe. Si a mí me gustaría que algo de la ciencia geek pasara a la vida real, me gustaría más la cuestión de los poderes mutantes. Eso sí me gustaría bastante, con los X-Men, así. Pero entiendo que también sería como que muy peligroso, ¿no? Porque, pues, así como en Horizon hay gente buena y hay gente mala. Y en todos los videojuegos, casi siempre pasan las facciones buenas y las malas. Pero eso sí me llamaría mucho la atención, ¿no? Cómo nuestras mutaciones, en lugar de ser ojos verdes, ojos azules o el cabello de un color, que fueran así como que, mira, me puedo estirar un poco más. Ay, ¿por qué? Pues que es que tengo este gen. Eso sí me llamaría mucho la atención como para un estudio. Y ojalá que nunca sean los microorganismos, porque son muy peligrosos. Bueno, que ellos van avanzando, yo creo que a pasos agigantados. Sí. ¿No? Sí. Eso sí son mutantes, eso sí. Sí. Bueno, y ya por último, para cerrar la charla, ¿en dónde podemos encontrar más información o el contenido que tú haces? Claro, pues lo podemos encontrar en Biociencia Wild. Yo soy parte del equipo de Biociencia Wild y de nuevo agradezco públicamente a Karen y a Ulises por primero crear el proyecto y después por darme la oportunidad de ser parte de. Ahí en Biociencia Wild tuvimos infografías de todo tipo. Hay algunas que se basan, por ejemplo, ahorita que salió la película esta de los animatrónicos, que no recuerdo bien su nombre, Five Nights at Freddy, creo, se llama. Ajá, sí. Ulises hizo unas infografías muy bonitas de los animales en los que están basados estos animatrónicos. Un zorro, un pollito, un oso y no me acuerdo cuál fue el otro, ¿no? Entonces ahí puedes checar todo esto y también pues obviamente yo tengo que subir mi contenido. Y si te interesa también de videojuegos, sígueme en IronVG, que por cierto el logo lo puse ahí en la portada y es un conejito. Y ahí también subo contenido, a veces hago algunos streams, ahorita ya los dejé, pero hacía algunos streams, y a veces me llegaban a encontrar algunos alumnos, exalumnos, ¿qué onda, profe, cómo está? Y les explicaba de biología ahí mientras estábamos jugando, ¿no? Entonces, en esas dos, pero principalmente Biociencia Wild, que es la parte de la divulgación. Aquí está Biociencia de este lado y IronVG del otro lado.
La R es un conejo y biociencia, pues está ahí representado toda la comunidad. Ahí estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias y a todos los que nos están aquí viendo el día de hoy, los invitamos a la siguiente charla ahorita en unos minutitos, como en unos 2-3 minutitos. Y pues Gandhi, muchas gracias, estuvo muy interesante y por aquí ya nos dejaste picados con la información. Sí, pues esperamos que en un futuro podamos vernos incluso de forma presencial, todas y todos, y podamos continuar con esto un poquito más a fondo, ¿no? A lo mejor con temas un poco más complicados. Y pues muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo. Aquí también estuve viendo algunos comentarios. Se conectó Arturo, la persona que me regresó al mundo de los videojuegos. Y no se pierdan la plática ahorita de Ian, que va a estar bien interesante. También es parte de Biociencia Wild. Ian, nuestro hombre de las serpientes y otros reptiles más. Bueno, y también quiero agradecer al Museo de Ciencias de Morelos por permitirnos estar ahorita en este evento. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente charla.